Gracias por esa bendición tan grande. Te rogamos que quites todo estorbo de nuestro corazón, de nuestra mente, que estemos atentos a tu palabra y utiliza a mi hermano Nelson para que sea tu Santo Espíritu a través de él el que nos enseñe esta noche, y todos salgamos edificados, Señor. Bendícenos, y ahorita que vamos a empezar este estudio, en Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano René. Bueno, pues a medida vamos dando la introducción, me imagino se van a ir incorporando algo otros hermanos. El año pasado, a finales del año pasado, comenzamos después de nuestro congreso, que normalmente lo hacemos en septiembre, finales de septiembre. Después del congreso tuvimos el primer ciclo de clases, estuvimos ofreciendo 7 clases y fue una bendición. Tremenda bendición. Ya es el segundo ciclo de clases que está ofreciendo 5E Internacional a través de sus conferencistas. Entonces, todos los conferencistas estamos dando clases, ya que no nos podemos reunir así por medio de esta plataforma llamada Zoom. Ahí nos reunimos. Así que en esta ocasión vamos a dar inicio a la clase 8 pasos para cambiar mi carácter. O el tuyo también, ¿verdad? Si te dejas. Entonces, para mí es una bendición, es un honor el poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Y, pues, algunos se han preguntado, ¿y qué es esto de 5E? 5E, ¿por qué no 4E? ¿Por qué no 6E? ¿Verdad? La idea es que es un proceso para hacer discípulos. La primera E es evangelismo. La segunda E es enseñanza. O sea, la primera E se refiere a hablarle de Cristo a la persona, para que la persona conozca personalmente a Cristo y experimente lo que es la vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez la persona entra, comienza el programa de discipulado. Y luego viene la enseñanza. La enseñanza es la segunda E. En la enseñanza lo que se busca es que la persona se identifique con Cristo y a través del bautismo, y que tenga una pertenencia a un grupo, a una iglesia, y ahí es donde se efectúa, digamos, como que estamos haciendo un engranaje a la persona con Cristo y su iglesia. Y enseñarle las verdades básicas del cristianismo. Ese es, digamos, ese proceso de la segunda E. La tercera E tiene que ver con edificación. Edificar, lo voy a resumir así, estamos hablando de un marco teológico importante y básico para que la persona conozca la palabra de Dios y los grandes temas que trata la Biblia, como es la Biblia, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y también la Iglesia. En fin, estos son los grandes temas que trata la palabra, y pues la idea es compartir con ellos estas cosas. Luego tenemos entrenamiento, es la cuarta E. Y la idea aquí es enseñarles a aprender cómo dar su testimonio, cómo compartir de Cristo, que descubran sus dones, a dónde pueden servir dentro de la iglesia o cómo desarrollarse en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y la última E, a ver, Juan Carlos, ¿me dices cuál es la última E? Envío. Envío, exacto. O sea, la idea es que a ese que ya preparamos, que ya lo formamos, ya lo discipulamos, lo enviamos, pero no lo vamos a mandar a la India, ni tampoco al Cono Sur, ni a África, sino que lo enviamos a hacer a otro discípulo, así como se le formó a él. Se le dice, ok, ya aprendiste cómo se hace, ahora hazlo tú, ¿verdad? Entonces, todo este proceso se desarrolla a través de 3 cosas importantes. Número 1 es la palabra de Dios. Eso es clave, o sea, no puede haber discipulado si no hay palabra de Dios. Eso es lo que transforma la vida de la persona, es la palabra de Dios. En segundo lugar, amistad. Pero, o sea, no es nuestro alumno, no es una persona que le estoy dando clase, sino es mi amigo. Así como Cristo nos dijo, ya no le voy a llamar siervos, sino amigos.
¿verdad? La idea es como Cristo invitó a sus discípulos para que estuvieran con Él, o sea, para tener comunión con Él, para pasarla juntos, para irse a comer unos pescaditos de ahí de Galilea, o del lago de Galilea, para ir a comer ahí donde le preparaban su comida, etcétera, ¿no? Cuando se hicieron amigos de Jesús, entonces Jesús les transfirió su vida. Ese es el número 3, transferencia de vida. Así, palabra de Dios, amistad y transferencia de vida. De ahí surgen estas tres frases que representan el ministerio, que es Cristo, amistad y vida, que habla de las tres dinámicas para poder formar discípulos. Entonces, la amistad es muy importante, por eso estamos dando tiempo también de compañerismo, 20 minutos a la entrada, para conocernos, para ver quiénes, de dónde están hablando o viendo, etcétera. Así que tenemos un grupo que bien difícilmente todos nos vamos a poder presentar, pero vamos a ir conociéndonos poco a poco. Tenemos algunos hermanos de Estados Unidos, no sé si ya se han conectado algunos de Estados Unidos. Si alguien puede hablar de allá, un saludito que puedan dar de los que están de Estados Unidos. Hola, Pastor Reinaldo. Ah, Vilma, Soy Ana Vilma. Sí, de la Florida. De la Florida. Sí, sí. Qué bueno, Bendiciones Vilmita. a todos, sí. Sí, sí, qué bueno. Pues hasta allá estamos compartiendo la palabra con Vilma. ¿Alguien más de por allá que esté conectado? Nadie. Bueno, de acá de México hay de varios estados que están aquí, conectados, y pues es una bendición, ¿verdad? Tener un buen grupo de por acá. De Guatemala, ¿habrá alguien de Guate? De Guate no, de Honduras sí, ¿verdad? Tenemos, creo que ahí estaban los hermanos de Tela, y de Tegu, no sé si hay gente de Tegu, de Tegucigalpa. La hermana Rita es de Honduras. No. Okay. No, Rita, soy de Aguascalientes, México, y es mi primera vez que entro a los estudios con ustedes para aprender más de ustedes y edificarme más. Sí, qué bueno, hermana Rita, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Sí, gracias. Aquí estamos de Aguascalientes, ahí tenemos a Charlie, que es de Aguascalientes también, y de Puebla, de Chiapas, de la zona de por acá, del centro, gracias a Dios. Y de El Salvador, tenemos varios también que están de El Salvador, al principio ya se comunicaron ahí. Aquí en la primera pantalla está Eli y Rafita, que están representando a El Salvador ahí. Así que, y luego de Costa Rica, también tenemos varios de Costa Rica. Entre ellos está Monse, mi hermano Roberto y otros hermanitos allí de Costa Rica. Luego de Ecuador, también tenemos de Ecuador. Y creo que había notado a alguien de Perú, pero no sé si ya se habrá conectado. No sabemos. Bueno, entonces, sean todos bienvenidos. Quiero dar algunas indicaciones para la clase. Esta clase vamos a tener una combinación entre exposición y estudio inductivo. Vamos a estar usando algunos análisis de pasajes y para encontrar juntos la verdad. Así que, si alguien quiere hacer una pregunta durante el desarrollo de la clase, siéntase con toda libertad. Lo puede hacer de varias maneras. Una es, levanta la mano así físicamente. Otra es, hay un sistema ahí para levantar la mano también, lo puedes ocupar. La otra es que en el chat puedes escribir y decir, quiero hacer un comentario o quiero hacer una pregunta o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el equipo del que yo les hablaba en el video, me refiero primeramente a Silvia, que está con Copito allí, ¿verdad? Y Silvia es la administradora del chat y ella es la asistente administrativa del ministerio. Su primer contacto al inscribirse fue con Silvia, ¿verdad? Y ella es la que les ha estado pasando la información y todos estos detalles, ¿verdad? Es la doctora Silvia y es odontóloga.
Luego está Nelson. Nelson está, ¿dónde está Nelson? Ahí está, bueno, aquí no lo veo. Ah, ok, ahí está en la cuenta, pero abriste la pantalla. Ok. Nelson es el anfitrión, el host. Él es el que abre y que mientras yo estoy hablando y no me preocupo de eso, él es el que les da la entrada a todos. Así que si tú tardaste en que te dieran entrada, pues ya sabes con quién quejarte. Bien, y su servidor que pues vamos a estar compartiendo la palabra juntos, ¿verdad? Este equipo les da la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a ir a la palabra del Señor para poder aprender de su palabra. Entonces, tenemos ahí una introducción a la clase. Espero que hayan tenido la oportunidad de imprimir su material para que cuando vayamos tomando notas, porque eso es lo interesante, ¿no? Que puedan tomar notas, allí aprovechan, hay espacios que he dejado. Yo tuve que tomar una decisión, si les daba nada más un bosquejo o les daba casi todo el material. Y yo creo que me fui por la segunda, les he dado casi todo el material porque hay personas, hay hermanos que son pastores, que son líderes, que son maestros de escuela dominical y a lo mejor tengan la oportunidad de compartir lo que van a aprender. Me acuerdo que un día de estos estaba en una clase y dijo un hermano, es que nosotros venimos a aprender, pero porque queremos compartir, a recibir para enseñar. Y entonces por eso pensé darles todo el material, la mayoría, dejárselos ahí. Es más, si la presentación de cualquier clase, de la presentación, si ustedes la necesitan para enseñar, únicamente se comunican con Silvia y ella les va a hacer llegar la información que ustedes necesitan para poder enseñar estos temas que estamos compartiendo. Ok, en cuanto a los costos, nada tiene costo acá, o sea, todo es gratis, todo es, digamos, una bendición. Lo único que tienes que hacer es pagar tu internet para recibir la clase, ¿verdad? Y ya. Así que, indicaciones, nada más ten tu Biblia cerca. Las preguntas las puedes hacer en el chat. Al final de la clase vamos a tener primeramente un tiempo. Ahora no lo vamos a organizar así, pero vamos a tener el tiempo al inicio de la clase. Desarrollamos la clase y al final vamos a dejar media hora para preguntas. Entonces, allí, si tienes una pregunta, la puedes ir a hacer tu pregunta en el chat. Ya luego, Silvia va tomando todas las preguntas y nos las hace llegar. Ok, entonces, es así como vamos a trabajar. Vamos a tener la oportunidad de trabajar, quizás hacer algunas tareas sencillas, las tareas, pero vamos a procurar también que tengas tiempo para estar con la palabra durante la semana. Sé que muchos llevan casi todas las materias, ¿verdad? Casi todos los cursos y los felicito. A manera de testimonio, quiero decirles que el ciclo pasado tuvimos muchos testimonios, muchas personas que compartían la manera en que Dios había tocado su corazón a través de la palabra en los diferentes cursos que pudieron recibir. Y pues eso nos anima mucho porque es el propósito, ¿no? De que Dios esté tocando sus corazones. Así que pues vamos a la presentación para comenzar. Y voy a pedirle a Nelson que me dé, ya, ok, vamos a compartir. Ok, ahí tenemos 8 pasos para cambiar mi carácter. ¿No se ven? ¿No nos está pasando lo de la vez pasada? Sí se ve. ¿Sí lo ven ustedes? ¿Tú lo ves, Lanche? Sí lo veíamos. Sí se ve bien. Bueno, ahorita no se ve. Se veía, pero ya no. Claro. ¿Qué es lo que ven ahorita ahí, hermanos? Así. La M. Le vemos. La M de Montserrat.
Ok, vamos a ver entonces. Eso. Entonces, vamos a ver. Compartir pantalla. Ya. Ok, se ve, pero Ya. cuando le pongo... Ya se ve. Correcto. Se ve bien. Pero no funciona, no jala cuando le paso la... Ok, entonces, dejar... Ya está. Ahora, no está. Ya se ve, hermano. Ya Sí no. se ven, pero hace falta ahí porque no tendría animación. Ok, vamos a hacer algo acá. Mientras tanto, don Reinaldo preguntan cuántos cursos hay y que si esta es la primera clase. Ok, a ver si nos puedes ayudar, Silvita, para contestar esto. Sí, ya le estoy contestando en el chat. Ok. Pero bueno, Pero si quieres nos explicas a todos para que entendamos. son 8 cursos. En cada curso aproximadamente van a ser 8 clases. Esta es la primera clase de este curso, que es el curso se llama 8 pasos para cambiar mi carácter. Y los demás cursos ya empezaron, excepto el de las mujeres que comienza mañana. De ahí todos ya la siguiente semana, bueno, el sábado, tenemos 2 cursos, que es el de Protegiendo mi relación con Dios y el de Monse, que es el discípulo y el maestro. Eso ya sería la segunda clase, pero aún así se pueden inscribir, todavía está abierto el cupo para cualquier curso que quieran tomar. Ok, muy bien. Quiere decir que está abierta la inscripción. Una pregunta, perdón. Sí, hermano. Como soy nueva, yo me refería a los cursos si es el primero o el segundo, pero si es el primer año que los llevan o es el segundo año, si ya se ha aprendido con anterioridad a otras cosas. Sí, el finales del año pasado comenzamos con los estudios, pero apenas este es el segundo ciclo, hermana, así que no hay ningún problema. Es más, sí, no es como un prerequisito, no es un prerequisito, sino es, los temas son diferentes, así que no hay prerequisito. Por otro lado, si quisiera revisar los cursos anteriores, todas las clases están grabadas y igualmente a través de los servicios de nuestra hermana Silvia, podemos hacerle llegar la información para que pudiera ver las clases. Muchísimas gracias, bendiciones. Okay. Con gusto, mi hermanita Rita. Ok, entonces vamos a leer la introducción para comenzar, hermanos. Dice, en el transcurso de tu vida te has encontrado en situaciones en las que has dejado ver tu verdadero carácter delante de los demás. Y la primera persona que está consciente de tus defectos de carácter, los cuales te generan malas actitudes, eres tú misma. Aunque a lo mejor en alguna ocasión se te ha acercado con muy buena manera alguna persona para hacerte una sugerencia o decirte, mira, no debes de cambiar esto o lo otro, o a lo mejor con mala actitud. También debemos de tomar en cuenta que no todas nuestras debilidades son públicas, hay algunas que son privadas y solamente tú y el Señor saben cuáles son. La idea es develarnos espiritualmente para que nosotros podamos entregarle al Señor esas áreas. Entonces, a veces nosotros decimos que alguien tiene buen carácter, otro tiene mal carácter, sin embargo, no, bíblicamente hablando, no vamos a hablar de buen carácter o mal carácter, sino el que agrada a Dios y el que no le agrada a Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia.
¿A qué nos cambia? Nos cambia desde nuestro estado hacia la voluntad de Él. En otras palabras, desde nuestra carácter o nuestra personalidad hacia Cristo. Eso es lo que Él hace. Entonces, en esta clase tú vas a tener la oportunidad de experimentar cambios. Si tú le permites al Señor hacerlo, obviamente. El proceso que le vamos a dar para el cambio es perfecto, o sea, no proviene de un consejo, de un grupo de psicólogos que armaron esto y ahora lo vamos a compartir, no, sino lo estamos extrayendo de la palabra de Dios. Cada uno de estos pasos que vamos a hacer son pasos que están inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. También leemos en el Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? Está diciendo este pasaje que Dios nos transformó, que Dios nos cambió y que nosotros debemos volver a Dios y dejar que sea Él que nos cambia nuestra vida. Así que eso es lo que vamos a hacer, buscar la fuente, para que sea la fuente que nos cambie, que nos formó, el que nos pueda transformar. Entonces, estos cambios los vamos a ir, no es fácil los cambios, pero se pueden hacer. Ahora, quiero decirles así rápidamente que podemos experimentar cambios en nuestra vida a través de milagros. Los cambios a través de milagros, a lo mejor tendré oportunidad de compartirles, pero yo era una persona muy, muy agresivo, muy violento en todo sentido. Estoy hablando allá por los años, cuando yo tenía 15, 16 años, ¿no? Entonces, yo conocí al Señor Jesucristo cuando tenía 19 años. Y el Señor tocó mi corazón. Y el Señor me confrontó con la palabra. Y yo tuve que humillarme delante de Él y decirle que me perdonara por mi manera de ser, ofensivo en palabras, en caras y en acciones, mucha violencia. Vengo de una familia muy violenta, por cierto, y bien podría justificar mi pecado diciendo, no, es que yo soy así porque mi abuela fue así, porque mi abuelo, si mi abuela, imagínense, en su casa era como una finca, y en diferentes lugares tenía como volcancitos de piedras. ¿Para qué? Porque si alguien llegaba que no era de la familia por ahí, tenía suficiente Parker, ¿verdad? Para estarle tirando piedras a todos los que se acercaran. Ella es muy violenta, muy agresiva. Y así era yo, pero un día me encontré con la palabra de Dios. Y dice la palabra que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo comencé a encontrarme con mi carácter en el transcurso de mi vida, pero cuando el Señor tocó mi corazón, me lo tocó así, de una sola vez. Y en un día, justamente yo me acuerdo exactamente el día en que yo le dije al Señor, Padre, perdóname, no quiero ser una persona agresivo, ni violento, ni con palabras, ni con acciones, ni con el pensamiento. Y ese día el Señor hizo un milagro en mi vida y me cambió. Ahora, ¿cómo lo hizo y todo? Pues el poder de Dios y la fe hace ese tipo de cambios. Y es una cosa maravillosa. Yo sé que de esa manera el Señor nos ha cambiado a muchos, no solamente a algunos, sino a muchos nos ha cambiado. Entonces, la idea es que nosotros le permitamos al Señor hacerlo. Y para eso vamos a requerir fe. Fe para que sea el Señor que nos cambia. También alguien puede decir, hermano, ¿pero qué nos va a cambiar? ¿El carácter? ¿Nos va a cambiar la personalidad? ¿O nos va a cambiar el comportamiento? A veces nos enredamos en definiciones. ¿Qué es carácter? Yo les he escrito allí las definiciones que encontré, se las he puesto. Y
para que ustedes las evalúen, las analicen. Lo que vamos a ver aquí es lo que la palabra de Dios dice y ya vamos a ver qué es lo que realmente estamos esperando cambiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Así que la base para nuestro estudio será segunda de Pedro 1, del 1 al 15. Es el libro de segunda de Pedro, la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Ah, van a decir Pedro, sí. Pedro, ya vamos a hablar un poquitito acerca de Pedro. Pero antes de entrar, solamente quería mencionarles el tema de estas definiciones que aparecen por ahí, pero decirles que en el caso de Pedro, porque es él el que nos va a compartir los principios. Pedro, encontramos en el libro pues, en los evangelios, vamos a encontrar que Pedro es un Pedro muy agresivo, muy violento, es de aquellos que hacen las cosas y después las piensan. El carácter de él, para ser sincero, si el Señor Jesucristo me hubiera dicho, mira, escoge tú mis discípulos, yo a Pedro definitivamente no lo hubiera puesto, no, dice, está muy difícil, no lo vamos a meter. Pero pues a veces nosotros vemos cosas que no vemos, no tenemos la perspectiva de Dios. Y entre más difícil es, para Dios es más fácil. Así que Pedro, Dios tuvo que cambiarlo. Y en los evangelios vemos que fue confrontado 4 veces Pedro. ¿Cómo es que fue confrontado Pedro? Bueno, recordemos el caso ahí en Mateo 16, 23, cuando Jesucristo le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Wow, esa es una palabra que pues yo ni se la diría, ni mi amigo, ni a cualquier desconocido no se la diría. Y el Señor Jesucristo se la dijo a su gran amigo Pedro. Pero porque los propósitos de las palabras que él estaba diciendo no iban conforme el plan de Dios, sino conforme el plan de Satanás. Por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Y a veces nosotros entramos en los planes, pero no los de Dios, sino los planes del enemigo. También fue exhortado en Mateo 26, 34. Y Pedro le había dicho al Señor, no, yo voy a ir contigo y voy a estar contigo hasta la muerte. Voy a ir hasta la muerte. No sé los demás, pero yo sí voy a ir. Bueno, entonces el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente ustedes saben que 3 veces lo negó, y lo negó de una manera muy, muy fea, ¿no? Que yo creo que por eso fue lo que le causó a él el dolor y el llanto que tuvo. También el Señor lo confrontó en Juan 21:15, cuando se dio la pesca milagrosa y el Señor Jesucristo le dice, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los peces, no a los discípulos. Y entonces él le dijo, pues, sí. Y el Señor lo reprende con una y otra forma. Así que, Pedro fue confrontado por el Señor Jesucristo. Y también en la última fue ahí en el versículo 22 del capítulo 21, cuando le dijo el Señor Jesucristo, ¿qué a ti? Sígueme tú, porque el discípulo amado lo iba siguiendo también. Y a veces, queremos nosotros como normar la vida de los demás o decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con los demás. Nuestra tarea es seguirlo a Él. Y no solo esto, también vemos el mismo Pablo confrontó a Pedro por la conducta que tenía delante de los gentiles, etc. Así que Pedro necesitaba mucho trabajo del Espíritu Santo para el cambio. Ahora, déjenme decirles que Pedro cambió. Pedro fue usado tremendamente por Dios después de la venida del Espíritu Santo y Pedro experimentó un cambio increíble, milagroso. Pero Pedro no era de aquellos que Dios lo transforma a través de un milagro, que Dios le dice, ok, cambia tu carácter y ya lo cambió. No digo que no se pueda, pues sí, Dios lo hizo conmigo y sé que lo puede hacer contigo también. Y lo pudo haber hecho con cualquier otra persona. Me imagino, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo desciende del árbol y que va a su casa,
ese día cambió la vida de Zaqueo. Y un hombre avaro se puso a regalar cosas, a regalar su dinero y dijo, se los voy a dar 4 veces a los que les debo y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Un hombre que ha sido solo para adentro, de repente su corazón cambió. Eso es un milagro. Eso es un verdadero milagro. Entonces, los milagros pueden manifestarse para que Dios cambie nuestro carácter, pero también Dios quiere usar un proceso para disciplinarnos, para transformarnos. Y yo, la verdad, en la mayoría de gente que yo conozco, la mayoría cambian a través de este proceso que les voy a compartir y no a través de milagros. Como repito, hay la oportunidad de hacerlo y si tienes suficiente fe, el Señor lo puede hacer. Pero lo que vamos a ver ahora es seguro. Se puede cambiar a través de estos 8 pasos que vamos a aprender. Así que hay otras personas que prefieren cambiar de una manera diferente. Y eso yo no se lo recomiendo porque hay gente que es dura de cerviz. Son muy orgullosos, son muy, ¿qué podríamos decir? Mucha altanería hay en su corazón que no le permiten al Espíritu Santo que se manifieste en su vida para efectuar cambios. Entonces, solo a través de las pruebas de la vida, y estamos hablando que el Señor puede doblegar a una persona a través de los años. Y hay quienes se van a la tumba, se van con el Señor, habiendo dejado la deuda de no tener victoria sobre su carácter. Y eso es muy triste porque teniendo todas las herramientas, ya lo vamos a ver ahora que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, teniendo todo, no pudiste vencer. Eso es triste. Pero Pedro cambió. Y ahora que vamos a estudiar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, hasta el versículo 15, ahora vamos a ver cómo fue que Pedro cambió. Y Pedro nos enseña cómo es que él hizo para cambiar. Y nos lo explica paso a paso. Así que vamos a ir avanzando. Y dice la palabra del Señor, a quien anunciamos, a nuestro Señor Jesucristo, amonestando a todo hombre. Amonestar quiere decir como insistir sobre algo. Si tú tienes algo bueno, insiste sobre eso. Persevera haciendo el bien y luego vendrá la bendición. Entonces, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ven, el propósito de aquí, este versículo no, es otro versículo que nos está hablando acerca de nuestra tarea de formar discípulos, nuestra tarea de enseñarles a los demás para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas cada vez se vayan pareciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, al carácter del Espíritu Santo. Dice, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de, o sea, con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra tarea, hermanos. Compartir. Pero no solamente la tarea de enseñar a otros. Esto lo está diciendo Pablo a los colosenses. Pero la tarea es para mí también. Yo me puedo poner allí que yo tengo que ser enseñado y ministrado para presentarme perfecto delante de Cristo Jesús. Y ese es el propósito de esta clase también, que nosotros vayamos hacia la perfección, como dijo Pablo. No pretendo haberlo alcanzado, sino vamos hacia adelante. Entonces, dice la palabra, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ok, quiero cambiar, vayamos a la palabra, porque Él es el que nos transforma. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es el anhelo de Dios, eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que hablábamos de carácter. El carácter, según lo vemos acá, una definición, esto lo voy a decir rápido, no me quiero detener acá para llegar a la palabra luego. Dice que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa
o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de los demás. Eso es el carácter. Pues bien, también tenemos la definición de personalidad, lo vamos a ver más adelante, pero nuestro carácter, según esa definición, se va a revelar por medio de las pruebas en la vida. ¿Se acuerdan del salmo que tenemos ahí, el Salmo 139, en el versículo 21 y 22, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, o sea, sus creencias, lo que piensa, lo que cree. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí lo va conociendo el Señor. Y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, si alguna cosa no está bien, Señor, dice, guíame en el camino eterno. Aquí tenemos como el bosquejo general del cambio. Aquí aparece. Entonces, seguimos adelante. Esto lo estoy mencionando como para dejar muy claro. Dios quiere que nosotros cambiemos, hermanos, porque la voluntad de Él es nuestra santificación. ¿Qué dice el Señor? Ahora, cambiar. ¿Pero cambiar qué? Ya no vamos a hablar de carácter, ya no vamos a hablar de personalidad, y estos términos que a lo mejor se los vamos a dejar para que un psicólogo explique esto. Sino, nuestra tarea es hablar de la palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros? Entonces, vamos al texto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar? Lo terrenal. Aquellas cosas que nos hacen imperfectos, aquellas cosas que no nos permiten hacer la voluntad de Dios, aquello que me acarrea tristeza y dolor, lo terrenal. Eso es lo que Dios quiere quitar de nuestra vida. Tenemos la naturaleza carnal o pecaminosa, que es lo terrenal, y tenemos la naturaleza espiritual. ¿Y qué es lo terrenal? Bueno, por si a alguno le queda duda: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No es todo, sino que eso es una pequeña parte. También en Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, cuando no eras cristiano, despojado del viejo hombre. Lo terrenal es el viejo hombre. Es el que le gusta complacerse en todos los deseos de la carne y ya no del espíritu. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Interesante, el cambio no viene de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Es cambiar. A veces queremos cambiar las acciones de una persona, cuando Dios cambia las acciones de una persona por cambiar las creencias de la persona. Entonces, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Dice, este viejo hombre está viciado, o sea, está contaminado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es la palabra de Dios la que nos va a ir dando esta santidad. Y dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. Volvemos otra vez, lo terrenal, el viejo hombre y los deseos de la carne. Esto, hermanos, es lo que nos va a dar a nosotros un verdadero cambio en nuestra vida. El cambio en nuestra vida, quitarnos esto, es la voluntad de Dios. La Biblia dice que si nosotros clamamos al Señor, si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a estudiar paso a paso, es la voluntad de Dios, porque Él quiere que tú cambies. Él no quiere que continúes con ese mismo carácter de hace 20 años y que está allí todavía. Ya no estamos hablando de los rasgos de aquel carácter, no, está en toda su dimensión, ahí está todavía. Y no me refiero solamente a pecados que aparecen ahí. También el autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, además del pecado, hay cosas que no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Los pesos, esos pesos pueden ser
traumas que tú solo te has causado en la vida o te causaron otras personas. Puede ser complejos. Hay quienes se sienten superiores, hay quienes se sienten inferiores. Hay quienes se sienten que lo pueden hacer todo, hay quienes se sienten incapaces, por no decir otra palabra más fuerte. Entonces, todos esos pensamientos que tenemos imposibilitan la tarea del Espíritu Santo para efectuar un cambio en nuestra vida. Es necesario quitarnos los pesos, traumas, conceptos equivocados que traemos. Es necesario quitarlos. Cualquier amargura que venga allí, eso ya viene siendo pecado, pero hay que quitarnos todo eso para correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto, hermanos, es la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos esto. Dice, y para eso está la palabra, ¿no? Toda la escritura es, que dice, inspirada por Dios, o sea, no proviene, la fuente de la misma palabra de Dios no es el ser humano, es Dios mismo. Podríamos decir que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos en un libro que se llama la Biblia. Son los pensamientos, lo que Dios tiene en su mente está escrito allí en la palabra de Dios. Por eso es bueno leerla y saber su voluntad. Y la palabra de Dios tiene un ministerio. Dice que es útil, o sea, que es, sirve para enseñar. Hay nuevas cosas que vamos aprendiendo. Wow, me impresiona lo que dice la palabra. Para enseñar, para redarguir. Esto es por si tienes o estás haciendo algo que no es correcto, para generarte una convicción de arrepentimiento en tu corazón. Para decir, uy, estoy mal ubicado, no estoy haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te redarguye por medio de la palabra. Para corregir, no solamente para que te sientas mal, sino que des el paso del cambio en tu vida. Corrige lo que el Señor te va mostrando. Y para instruir en justicia, Él nos va a dar los lineamientos gruesos para que nosotros podamos guiarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios hace estas cosas y esto es maravilloso cuando somos ministrados por la palabra. Hay momentos en que uno está en un mensaje y está escuchando la palabra de Dios y uno de esos textos brilla a tus ojos, brilla en tu corazón, toca tu voluntad y dices, no, pues estoy mal. Definitivamente estoy mal. O sea, yo tengo que buscar más la presencia del Señor. Así que todo eso lo hace a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Volvemos otra vez. La palabra perfecto no quiere decir sin defecto, sino funcional, o sea, que sirva, para que sirva. Por eso dice abajo, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto no quiere decir que no cometes ningún error, que cuando comes palomitas no se te cae ninguna, que cuando te bañas no se te cae el jabón. O sea, no estamos hablando de eso, sino funcional. A eso me refiero. Y eso es lo que define el texto, que seas funcional. Perfectos vamos a hacer cuando estemos delante del Señor. Esa es la obra que todavía Él va a completar en nuestra vida por medio de el arrebatamiento, cuando Él venga y nos dé un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Allá sí podemos hablar de una perfección de ese concepto. Pero esto se refiere a ser funcional. Entonces, ¿se acuerdan de las redes que estaban remendando los discípulos cuando el Señor los encontró? Dice que remendaban sus redes. La palabra remendar en la Biblia, que se aparece ahí para remendar las redes, quiere decir perfeccionar las redes. O sea, una red perfecta no es aquella nuevita, sino aquella que aunque ya tiene amarrados los nudos, pero que es funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que no se le escapan los peces, porque pescar con una red rota, pues por ahí se van a escapar los peces. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una red perfecta, o sea, que funcione para pescar. Es lo que Él quiere, que nosotros seamos
perfectos en este mismo sentido, que seamos listos, preparados enteramente para toda buena obra. Y estas buenas obras solamente el Espíritu Santo las puede hacer a través de nosotros. Todo esto, hermano, para convencerles, para decirles, el cambio en nuestra vida es la voluntad de Dios. No estamos cambiando porque a mí me gustaría cambiar. Ya no he cambiado desde hace días, quiero cambiar un poco para ver cómo se siente. No, no es eso, sino es obedecer lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces, vamos a ver el primer acercamiento que vamos a hacer al texto bíblico. Ustedes lo tienen ahí escrito en la página 4. En la página 4 van a encontrar el texto y voy a pedirle al hermano Oscar, conocido con mucho amor como el hermano Chiwis, si nos hace el favor de leernos el pasaje de Segunda de Pedro 1, del 1 al 15, mi hermano. Si lo puedes, haznos una confirmación por ahí. Sí, claro. Ok, por favor, hermano. Sí, bueno, buenas noches a todos y disculpe que llegaran tarde. Tuve que trabajar muy tarde hoy. Segunda de Pedro del 1 al 15. Sí, hermano. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta que hago ahí en la presentación es, ¿cuál es la frase clave de este texto? Acabamos de leer, no sé si alguien captó una palabra que se va repitiendo o una frase que se va repitiendo acá, si la han logrado ubicar.
Estas cosas. Estas cosas, ¿ok? Ahí se menciona bastante. Se menciona bastante esto y yo quisiera que las marcáramos. Busca un bolígrafo, un lápiz, lo que sea, una pluma, y vamos a marcar la frase estas cosas. Y una vez se define las cosas, comienza a hablar acerca de ellas. Vamos a partir de la lectura en el versículo 8. Y entonces, con un bolígrafo, marca, si quieres con un óvalo, vamos a encerrar la frase estas cosas. A partir del versículo 8, vamos a hacer así, vamos a pedirle a Monse que nos ayude. Monse lee el versículo 8 y nos va diciendo, después de la lectura del versículo, nos va diciendo si aparece una vez o dos y nosotros lo vamos a ir marcando, ¿ok? Hermano, perdón, Sí. solo estas cosas, las cosas no. En el versículo 3 menciona las cosas. Versículo 3, a ver, permíteme. Como todas las cosas sí. que pertenecen a la vida. No, sé si esas son otras cosas, hermano. Okay. Sí, ese se refiere a otras, porque todavía no las ha mencionado las anteriores. Ahí se está refiriendo a lo que viene a continuación, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero vamos a partir del versículo 8 vamos a comenzar. Monse. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos un óvalo en estas cosas. Estas cosas, muy bien. Ahí hay una mención. Y ahora pasaríamos al versículo 9. Sí. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Un óvalo en estas cosas. Luego vamos al versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre. En el 10, en el 10. Perdón. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Marcamos estas cosas con óvalo. Luego el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, estas cosas en óvalo. Y ahora el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Muy y ya no hay bien. Más. Muchas gracias. Ahí aparecen estas expresiones y pues obviamente desde el versículo, a partir del versículo 5, se describen estas cosas. A mí me gusta la sencillez del apóstol Pedro, porque no le puso claves para la transformación de tu vida o algo así, sino él muy sencillo le llama estas cosas. Bien fácil, ¿no? Estas cosas. Y así es como lo describe. Entonces ya hemos identificado en este caso cuál sería la frase y la ponemos ahí, estas cosas. Otra preguntita que nos vamos a hacer con respecto a esta primera lectura, porque todavía no, solo estamos sacando lo general del texto. Vamos a ver otra preguntita que nos aparece ahí. ¿A quién está dirigido el libro de Segunda de Pedro? Ahí en el versículo 1 está la respuesta. ¿Quiénes son los destinatarios de este libro de Segunda de Pedro? ¿Alguien me quiere decir? Todos nosotros, ¿no, hermano? Sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Todos nosotros, ¿no? Sí, exacto. Los que han alcanzado una fe. Exacto, ahí lo que dice los que han alcanzado una fe, quiere decir todos nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando decimos todos nosotros,
nos referimos a la iglesia, digámoslo así, o sea, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora, pero me llama la atención que no lo dijo así, sino solo aquellos que tienen una fe, como dice el texto, dice que este libro está dirigido para aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, todas aquellas personas que tengan una fe como la de los discípulos, como la de Pedro, que es una fe preciosa, porque no es una fe puesta en un objeto, no es una fe puesta en un concepto, no es una fe puesta en una organización, no es una fe puesta en un ídolo, sino puesta en una persona, que es en nuestro Señor Jesucristo. No una persona terrenal, sino en Dios mismo. Esa fe, Pedro la califica como preciosa. Entonces, todos aquellos que tienen una fe preciosa se convierten en los destinatarios de este libro que nosotros estamos iniciando a leer en el capítulo 1. Así que, bien, cada quien podría contestar, bueno, este libro es para mí entonces, porque yo tengo una fe que yo la puse en Cristo como Pedro creyó en Cristo. Entonces, y él dice nuestra, refiriéndose a todos aquellos que verdaderamente seguían como buenos discípulos al Señor Jesucristo. Más adelante está, pero ahorita quiero decirle, fe, algunos definen la fe como creer lo que dice la Biblia. Y no andan tan perdidos, pero están un poquito perdidos. Dice, no es creer lo que dice la Biblia solamente, sino es creer lo que dice la Biblia y hacerlo. Eso es fe. La fe es activa. Se puede ver la fe por medio de las obras que produce. Por eso dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Pero si tú no tienes obras y solo dices que crees, bueno, no tendrías mucha diferencia de aquellos que dicen también los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe es un concepto que va más allá de ser algo teórico. La fe es lo que transforma la palabra de Dios en vida dentro de tu corazón. Es aquella frase que aparece en a los tesalonicenses cuando dice la palabra de Dios que actúa en nosotros. Vean qué importante. Eso es una fe una persona que tiene fe y que obedece. Esa es la palabra que actúa. Me gusta eso. La pregunta es, ¿está actuando la palabra de Dios en ti? ¿Actúa la palabra de Dios? Quiere decir, ¿te mueve? ¿Te lleva a tomar decisiones? ¿Estás entregándole tu vida a Cristo para que Él la cambie? Porque esa es su voluntad, que nos santifiquemos. Esa es, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, aquí encontramos que este libro que vamos a estudiar está dirigido exclusivamente, no para los religiosos, sino para aquellos que tienen una fe efectiva, una fe preciosa, como la fe de los discípulos que les transformó la vida. Pedro, vean que andaba huyendo de que lo asociaran con Cristo y lo negó 3 veces. Eso no es tener fe. Pero una vez vino el Espíritu Santo, ahora sí Pedro estuvo dispuesto hasta la muerte. Y de hecho, la tradición habla de la muerte de Pedro, una muerte trágica, tremenda que tuvo él, porque estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por amor a Jesús. Pero eso solamente fue posible por medio de la fe que él tiene. Y entonces, esa fe que mueve las voluntades, esa fe que transforma a las personas, esa fe que vimos el ministerio de los discípulos, cómo fue transformado y cambiado. Ok, esa fe igualmente preciosa que la de los discípulos, esa fe que actúa. Ok, de esa fe estamos hablando. Y entonces, si tú tienes una fe
que te hace moverte, que te genera que mueve tu corazón, que te genera un sentimiento, que te da compasión, que te da arrepentimiento, que te da decisiones para trasladar de lugar tu vida. Entonces, esa fe es la que dice Pedro que caracteriza a los destinatarios de esta segunda carta. Muy bien, entonces, esa es los destinatarios. Ahora tú puedes decir, bueno, sí, se refiere a mí. Ok, y te felicito que eres de los destinatarios de esta carta. Otra pregunta. ¿Para qué se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en la palabra de Dios? ¿Alguien me puede contestar? ¿Para qué se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en la misma Biblia? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Excelente. Vean lo que hizo en este caso Rosario. Rosario encontró la respuesta en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros como que nos saltamos ese paso y creemos que ya sabemos y decimos, nos lo ha dado para que nosotros seamos mejores personas. Sí, está bien, es cierto, pero no es exactamente las palabras con las que la Biblia da la respuesta. Y otro puede decir, no, pues para que nosotros seamos santos. También, digamos, sí, así es, para eso es. No es una mala respuesta, pero la mejor respuesta es la que aparece en la Biblia. Y eso es exactamente lo que nos dio Rosario. Entonces, dice la palabra de Dios que se nos han dado estas preciosas y grandísimas promesas que están ahí en la Biblia, que aparecen en la palabra, ahí está el objetivo, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, esto, hermanos, es una expresión un poco atrevida, ser participante con Dios. ¿Qué parte de Dios vamos a participar? Esto es una expresión de parte de Pedro muy atrevida, pero eso es lo que pasó en su vida y eso es lo que él quiere que pase en nosotros, que la palabra de Dios nos transforme de tal manera que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y todavía nos aclara, habiéndonos despojado de nuestra concupiscencia, no solo por tener el Espíritu de Dios, sino por acoplarnos al carácter de Él. Es allí donde participamos de su carácter, de cómo Él es. Eso es lo que dice la palabra. Para eso están pastores, líderes, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura, a la medida de nuestro Señor Jesucristo y ser participantes de la naturaleza divina. Por eso el fruto del Espíritu Santo, para que lleguemos a ser, a tener en nuestra vida las características del fruto del Espíritu Santo. Así vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y especialmente, no por cosas que uno puede llegar a hacer, sino por a quien tenemos en el corazón, que es el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, tenemos más adelante, permítanme. Ok, vamos a hablar acerca de estos 8 pasos, pero lo vamos a dejar este material para la próxima semana. Vamos a dejar hasta aquí lo que es el material para tener el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, ya los que saben la dinámica o captaron cuando expliqué, entonces ya algunos quizás han mandado sus preguntas ya al chat u otros van a hacer su pregunta la van a hacer directamente, o sea, cualquiera de las dos opciones. Entonces vamos a dejar de compartir para abrir la opción. Muy bien. Entonces, nuevamente algunos los estoy viendo, ¿verdad? No los había visto antes. Bienvenidos a la clase. Ya fueron entrando ya despuesito. Y qué bueno, ¿verdad? Que están ustedes allí. Veo a Abigail, veo a Juan Manuel, veo a otros también que han llegado, la familia Vieri. En fin, ahí están varios. Así que
preguntas. Si alguien tuviera una pregunta con respecto, no me van a preguntar cuántos animales metió Noé al arca, ¿verdad? Sino algo que tenga que ver con lo que hemos hablado ahorita, con la clase. Alguna inquietud que haya o algo no lo expliqué bien, entonces de eso estamos hablando. ¿Alguna pregunta que haya? Yo no tengo pregunta, pero sí una apreciación. Excelente, Monse. Es que me gusta mucho Pedro, porque verlo en los evangelios sufriendo tanto con respecto a la fe, reprobando tanto con respecto a la fe, y ver acá que él dice, yo la alcancé porque Dios, por la justicia de Dios. Qué bonito como le atribuye a Dios todo ese proceso. Dios es el que hizo que yo la alcanzara, y aquellos a quienes también participan de esto, quiero darles un poco más. Eso me gusta mucho porque la forma en la que él inicia es con una victoria. Sí. Sí, no, excelente, Monse. Buena explicación, porque Dios, nosotros no nos podemos ni jactar de la fe que tenemos, porque Dios ha generado esa fe dentro de nuestros corazones por medio de su gracia, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que la salvación es por gracia, y por eso necesitamos pues la gracia de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Monse. Muy buena aclaración. Excelente. Si tú tienes algún comentario que hacer, hazlo. Algo que el Señor te enseñó o algo que aprendiste, compártelo, porque a lo mejor otro se distrajo en ese momento y no captó el principio y tú se lo puedes compartir. Puedes hablar. Hola, buenas noches. Es un placer estar con todos. Nechita, y sobre Inés. todo con ese gran líder. Acá mi tío, pero el mismo respeto es mi pastor, ¿no? Algo que yo concluyo de lo que escuché, yo hice varias anotaciones, pero algo que yo puedo resumir es que la fe se caracteriza en 3 palabras: leer, creer y actuar. Entonces ahí se ve la diferencia entre la persona religiosa y la persona que realmente tiene una relación con Dios. Y aquí es clave, a veces vemos, es que va a la iglesia y cómo se porta, y muchas veces hay comentarios. Entonces ahí lo que está pasando tal vez es seguir el siguiente paso. Tal vez se lee, tal vez se cree, algo ha creído o lee, pero falta el siguiente paso, que es fe, que es el actuar. Entonces acá estamos aprendiendo algo maravilloso, ¿no? Cómo ayudar a los demás a crecer, a decir, bueno, ¿vas a leer la palabra de Dios? Ok, la vamos a leer, pero ¿qué te está diciendo Dios ahora? ¿Y qué vas a poner en práctica a partir de ahorita? O sea, para que la fe vaya creciendo. Porque yo me he encontrado personas que me dicen, sí leo la Biblia, pero no tengo fe, no sé cómo, yo quisiera fe, ahora que yo tenga fe. Y hoy aprendí de que una forma de ayudar a las demás personas que piden esa oración es, bueno, primero hay que leer la Biblia, hay que creer, pero hay que poner en práctica. Decir, lo voy a poner en práctica. Como dice, primero obedezco y vamos a ver. Y yo sé que Dios nunca nos va a dejar a medias, ¿no? Si Él tiene promesas, las cumple. Y si ve que una persona lo pone en obra lo que está leyendo, siento que eso agrada a Dios, y lógicamente que desde ahí brotará la fe y crecerá la fe. Así es. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Muy buena aclaración, ¿verdad? Esto, muy bonita aclaración, que por leer la Biblia viene la fe. Excelente. Reinaldo, Eli. Yo tengo una pregunta, pero vi a alguien levantar la mano antes. Ok, sí, creo que Eli. Sí, yo me quedé en el tercero de las 5E. No, sí. No, la tercera E, no la. Ah, ok. Dijimos la primera era evangelismo, la segunda enseñanza, la tercera es edificación, luego entrenamiento y finalmente envío. ¿Sí? Entrenamiento. Muchas gracias. Con gusto, Eli. Yasmin, ¿ibas a decir algo? Hola, buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches. Gusto de oírlo.
y estar privilegiado estar en esta clase por primera vez. Quizás la fe es la certeza que no vemos, pero cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a tener mucho más fe. Por experiencia se lo digo, porque yo por veces he podido hablar con Dios en la madrugada. Y ahí crece mi fe. Cuando uno deja que Dios le hable a su corazón y abre y lo hace crecer más de fe. Sí, sí. Y es estudiar la palabra, una palabrita, ahí la habla Dios. Solamente, sí. Hermano Rey. Qué bueno, muchas gracias. Sí, es bien lo que dijo Inés, es muy importante. No confundir religiosidad con espiritualidad, ¿verdad? Por ahí Becky. Buenas noches. A mí me gustó mucho una frase que dice: lee la Biblia para ser sabio, es conocimiento general. Vívela para ser santo y créela para ser salvo. O sea, la diferencia de cómo se debe de ir retomando los conocimientos de la Biblia, ¿no? Una es leerla para conocerla, la otra es leerla, pero hay que vivirla. Y la siguiente es creerla para ser salvo. Excelente. Gracias. Luego tenemos aquí a la hermana Rita, y luego Ixayana, y luego Roberto. No, yo me quedé con lo que acaba de decir la hermana, que dice, por leer la Biblia viene la fe, perdón, dijo, leer la Biblia para ser sabio, vívela para ser santo, y creer para, ahí me quedé yo. Ah, ok. Becky, si nos repites lo último, por favor. Sí, dice, lee la Biblia para ser sabio, vívela para ser santo, y créela para ser salvo. Ok. ¿Quién eran esos? Itzayana. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches. Este tema es uno de mis temas favoritos. Y quiero agregar algo. Sí. Para cambiar el carácter también hay que ser intencionales. Intencionales en el aspecto de que debemos de hacerlo, de accionarlo, ¿no? Es por fe, claro que es por fe, también porque creemos en que Jesucristo nos va a cambiar, nos está transformando, el Espíritu Santo nos moldea a la imagen del varón perfecto. Pero también hay que ser intencionales con esto. Hay que de verdad pedir, ¿no?, al Señor que esa intención siempre esté en nuestro corazón, en cada paso que demos. Por ejemplo, si nos cuesta la ira, que nos dé más paciencia, ¿no? De ser intencionales en este momento, de decir, a ver, respiro y me calmo, pero soy intencional en que esa ira no va a salir, ¿no? Que voy a hacer lo posible para que mi dominio propio, el Espíritu Santo controle esta parte de mí, ¿no? Porque muchas veces se lo dejamos toda la tarea a Dios o al Espíritu Santo, cuando en nosotros también debemos desarrollar ese dominio propio, ¿no? Que lo venimos desarrollando con la palabra de Dios, con el discernimiento de su palabra. Excelente, Isayana. Yo creo que ya estás tocando algunos de los puntos que son parte medular de la clase, ¿verdad? Pero muy bueno, porque ya los estás visualizando. Y justamente eso es lo que queremos. Yo creo que a veces tenemos los conceptos, necesitamos ordenarlos para saber paso 1, qué sigue del paso 1, paso 2, paso 3, qué sigue, y tener, pero bien claro qué es lo que Dios quiere que siga. El siguiente paso, ¿cuál es? Y todo, ¿no? Y qué bueno que ese es de tus puntos fuertes, Ixayana, porque vamos a necesitar tus comentarios más adelante. Sí, gracias. Roberto Méndez, activa tu micrófono, por favor. Gracias, hermano. Ahora sí, estaba como dando un mensaje para sordos, algo así. Sí. Hermanito, sí, para ver si puedo formular bien la pregunta. Bueno, sí, es referente a 2 de Pedro 1 del capítulo 1, del versículo 1 al 15, ¿verdad? Sí, exacto. En el versículo 8, bueno, Pedro habla de estas cosas.
Sí. Entendemos que esas cosas, bueno, son 8 cosas, bueno, como la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera. Bueno. Sí. Pero en el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Sí. Ok, la pregunta mía es esta. Digamos, si solo tengo 4, digamos, solo dominio propio, solo paciencia y piedad, y no tengo las otras, ¿me considero ciego o soy miope o tengo algo así, astigmatismo o etcétera? O con solo que me falte 1 o 2, ya soy ciego. Tuerto. Excelente, hermano, muy buena pregunta. Aquí, no sé si alguna vez ha ido a algún lugar a comprar y le han dicho, mire, me da esta sección, y le dicen, no, o lo lleva todo o nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa acá. O sea, puede ser que alguien comienza, pero no termina el proceso. Y si no se termina, no hay cambio. Entonces vuelve otra vez. Hay gente, de veras, hay muchas personas que intentan una vez, intentan otra vez y intentan otra vez, y después de muchos intentos sin tener un resultado final, se dan por vencido y dejan ese pecado en sí porque dicen, no, pues ya lo intenté y no funcionó. Pero no es así. Pero la única manera de vencer totalmente es completar los 8 pasos. Lo demás es como que ya comenzó, pero eso muchos cristianos lo hacen. Comienzan y no, es como en las universidades. Acuérdense, las aulas de los primeros años son enormes, pero las aulas de los años últimos son chiquitas las aulas, ¿verdad? Toda aquella gente se fue filtrando en el camino, en el proceso. Entonces, tienes que completar todo el proceso, si no, no funciona. Perfecto, así es. Pastor, muchas gracias. Luego vamos con Charlie y después con el hermano Daniel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Charlie. Pastor Reinaldo, ¿se le podría definir como rebelde a una persona, como hablamos ahora de ser transformados y que debemos de dejar que Dios transforme nuestra vida, se le pudiera considerar rebelde a una persona que conociendo que necesita ser transformado o transformada no lo quiere hacer? Y esto lo digo porque hay personas que tal vez hemos conocido en la historia de nuestra vida y que inclusive son por el amigo de un primo. Sí, por el amigo de un primo, exactamente. Justamente, y toda la vida, digamos, o han servido al ministerio o están sirviendo, o inclusive podemos hasta encontrar pastores que están sirviendo al Señor, pero pareciera ser que su vida no está siendo transformada. ¿Esto se podría considerar rebeldía? Bueno, fíjate que hay personas que cambian, pero ciertas áreas de su vida, y hay otras que no. Entonces, podríamos decir que cuando alguien no quiere cambiar nada, ahí sí tenemos una persona rebelde. Pero hay otras que ceden ciertas áreas de su vida, pero otras que no. O sea, dicen, no, pues esto sí, no hay problema. Aquí puedo cambiar y aquí puedo cambiar. Pero esto no lo quiero cambiar. Entonces, más que rebeldía, porque si no estuviera cambiando en otras áreas, ahí lo que se nota es exceso de amor a su pecado. Porque no quiere obedecer a Dios por amor al pecado. Y por eso hay gente que pasan años y años y siguen siendo los mismos. Hay personas que tienen problemas en la administración económica y tú los ves hace 10 años y ese era su problema. Y lo vuelves a ver después de 10 años y es el mismo problema, quizás más complicado todavía. El orgullo es otro problema que a través de los años debería de ir cediendo, siendo más humilde la persona, pero lejos de ser humilde como que se va perfeccionando en ser orgulloso. Son aquellos hermanos que cuando dice la Biblia que hay fortalezas en su carácter, en su vida. Hay fortaleza es cuando la persona ya cree que no puede cambiar, que ya es así y que no va a hacer, pero ni tan siquiera un esfuerzo para el cambio. Entonces, creo que en este caso, más que ponerle una etiqueta a la persona, más bien sería de buscarle
cómo ayudarle para poder sacarla. Si tú le etiquetas, cuando etiquetamos a una persona, es más fácil que se comporte como la hemos nombrado que si no la etiquetamos. Entonces, si tú le dices que alguien es rebelde y rebelde, al hijo le terminas diciendo rebelde, rebelde, se vuelve rebelde, ¿verdad? Por la forma de ser. Entonces, es mejor presentar opciones de cambio antes de etiquetar a una persona. Pero en el fondo, obviamente no está permitiendo que la palabra de Dios reine en su vida en algunas áreas de él. ¿Verdad? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino más bien presentarnos nosotros mismos y nuestros instrumentos, las manos, los pies, la mente, el todo, como instrumentos de justicia en manos de Dios. Pero hay gente que, como tú mencionaste, agarra la Biblia con una mano y con la otra está juzgando a otra persona, violando lo que tiene en la mano izquierda, lo está contradiciendo con la derecha. O cuando dice la Biblia que habiendo sido heraldos, después venimos a ser eliminados. Sí, hay personas que ponen resistencia a la obediencia del Señor. Y hay que orar, por eso la palabra de Dios dice que redarguye, o sea, convence de pecado a la persona. No sé si contesto tu pregunta, Charlie. Sí, gracias, muy amable. Sí. Bueno, entonces vamos. Me quedó muy claro y... Sí. No sé si quieres comentar algo más. No, nada más, nada más. Ok. Gracias. Luego teníamos el hermano Daniel. Sí, hermano. Muy buenas noches, de acá desde Honduras. Muchísimas gracias, hermano Nelson. Me ha agradado fuertemente porque la inducción está directa a la escritura y me llamó la atención que enfatizara sobre el hecho que segunda de Pedro, yo puedo tomar una carta personal porque me ha confrontado que tengo una fe preciosa y usted hizo una pregunta contundente, ¿quién tiene esta fe preciosa? Como la de los apóstoles, y esto me lleva a que entonces todo lo que viene a continuación es algo personal. Sí. Acá en Honduras y como yo creo que otros lugares, alguien dice que yo soy así me hizo el Señor, así es mi carácter, porque ese es el tema. Entonces, ¿cómo? Pero eso es una excusa, porque aquí me agrada la escritura en el versículo 3 de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que a Pedro me está confrontando directamente que yo no tengo excusa para la transformación. Exacto. No tengo excusa. Sí, en primera instancia reconozco que soy parte de esa fe preciosa en Cristo Jesús, obra del Espíritu Santo, en el quehacer por lo cual vivimos en él. Entonces me confronto ahora a todo lo que viene y por eso Pedro es contundente. Pero por esto mismo, porque hay una conjugación bien clara, por esto, porque tengo una fe preciosa, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder. Entonces, si estoy en Cristo, no tengo excusa. Yo me he confrontado últimamente, mi hermano, a través de todo este tiempo de pandemia, que el Señor, el Evangelio de Jesucristo es que Él sea el Señor. No hay otra, no hay otro lugar, no hay otra forma. Por eso fue bien fuerte al decir, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces hemos variado todo esto y por eso entonces nos confrontamos muchas veces. ¿O acaso que el Espíritu Santo no nos puede hacer entender? Sí, para eso está. Por eso es la gracia, para eso es el poder. Y me agrada que por eso Pedro es contundente en decirme a mí, como esta carta va para mí, Pedro me dice a mí, mira Daniel, si tú no añades esto, tú eres miope, ciego, y tú, mírate. Y es bien fuerte porque cuando me lleva, me confronta. Ahora, si yo tengo estas cosas, él también me dice, y es que bello todo lo que expresa de esto. Yo sé que el curso me ha animado, personal como esta carta, gracias a mi hermano Nelson, porque me ha confrontado. Esta carta es para mí. Quiere decir que lo que viene aquí es para mí.
Y quiere decir de que Dios me está dando esta herramienta a mí, antes de pensar en otro. Es mi carácter que tiene que ser cambiado. Soy yo que tengo que ser confrontado. Soy yo que tengo que ver si esta fe es así. Y qué bueno, es como un espejo directo. Y un espejo que me dice, Daniel, esto es para ti. Y qué grato. Así me siento hoy en esta noche. Excelente, hermano, excelente. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Sí, sí. No, me identifico con usted, mi hermano. Igual, ¿no? Con esa fe. Y una vez hemos definido nuestra fe, como quien dice, lo demás ya lleva nuestro nombre. Todo lo que viene es para nosotros. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? Estamos ya casi finalizando. Yo quería... Vivi. Vivi y luego Monse. Ok, buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Bueno, es que aquí en la página 3 ya me nació una duda. Estaba aquí viendo en la página 3, bueno, aquí pone que la integración del temperamento y el carácter determina el modo de actuar, definido como la personalidad, que es el modo de poner en práctica la forma de ser. Por ejemplo, alguien puede ser temeroso de carácter y se comporta valientemente de personalidad. Bueno, me hace pensar que a lo mejor puedo ser, bueno, a ver si me puedo entender. Puedo dar a entender. O sea que probablemente soy de alguna forma tímida, pero en mi carácter voy tratando de no ser tímida. No sé si me explico, pero aquí más adelante en la 4, una parte dice, hasta arriba dice, pero lo que Dios nos promete cambiar en nuestras vidas es nuestra concupiscencia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo que trata de decir o lo que quiero entender es que, por ejemplo, o sea, toda mi personalidad, mi temperamento y el carácter, o sea, ya, digamos, para Dios ya no es como válido, o sea, ya, digamos, que puede ser como un nuevo concepto o me estoy desviando. No, lo que pasa es que los conceptos que yo mencionaba acá, y justamente es, a veces, como te decía, hay gente que tiene un valor, le da un valor a su vida y se sobrevalora o se sobredimensiona su persona, o resulta lo contrario. Pero hay personas que por tener digamos, se sienten inferiores, pero si tú ves su conducta de ellos, pareciera que se sienten superiores, pero en el fondo realmente es al revés la cosa, es al revés. Pero ¿qué es lo que realmente cambia? Que lo que hablábamos ahí, lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, y obviamente esto se va a ver reflejado en el carácter, en tu personalidad, en tu manera de ser, obviamente es nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, el viejo hombre o la vieja mujer, por si algunas hermanas no se sienten aludidas, ¿verdad? La vieja. Entonces, estamos hablando de la carne, aquellas huellas de Adán en nosotros. Eso Dios quiere eliminarnos, aquella imagen de Dios que se perdió en el huerto del Edén. Dios quiere recuperarla. Entonces, hay mucho cambio que hacer. Mientras estamos en esta carne, hay mucha debilidad. Y esas debilidades se van reflejando en nuestro comportamiento. Entonces, en el fondo, hay personas que dicen, por eso yo no me quise meter en ese tema, que no sé si es el carácter o es el temperamento, le llaman. Que hay diferentes tipos de temperamento, el colérico, el flemático, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es más una investigación humana que una clasificación divina. Porque a veces el mismo hecho de decir, bueno, mira, ¿y tú a cuál grupo perteneces? Pues yo soy flemático, ¿no? Que yo soy, y ya dicen el nombre, y se ubican, y se justifica su pensamiento y su manera de ser porque ya son así. Entonces, yo no ando metiéndome en los frascos que este mundo ha hecho, sino, como dice la palabra, no nos conformemos a este mundo, sino
a Cristo, a la palabra del Señor. Entonces, me acuerdo que Tim LaHaye fue el que escribió el libro de temperamentos, así se llamó el primer libro que él escribió, donde define todos estos temperamentos. Pero luego este hermano hizo otro libro después de eso, quizá me imagino por la experiencia que tuvo. Sacó otro libro que se llamaba Temperamentos Controlados. Temperamentos Controlados. Y ya hablaba de cómo puede pasar de un temperamento a otro y cómo ciertas características ponerlas o no ponerlas. Pero después sacó otro libro, un tercer libro, que se llamaba Temperamentos Transformados. Y ese es el que me gustó a mí. Ese me gustó mucho porque hay gente que se justifica, es que yo soy así, yo soy así. No es como la gente dice que somos, sino como Dios quiere que seamos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Él nos quiere cambiar y no nos va a cambiar a algo, no. Es bien específico lo que Él quiere. Que por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el punto. ¿Qué es lo que va a cambiar Dios? La naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Por eso el mandamiento, haced morir lo terrenal en vosotros. Obviamente lo terrenal se va a llevar malos comportamientos, mal carácter, etcétera, ¿verdad? Así que eso es lo que el Señor quiere cambiar. Por eso compartía los conceptos son conceptos más humanos y el otro es los términos bíblicos, a los que sí me quiero apegar para no perdernos. No sé si te contesto, Livy. Sí, eso era como más mi duda. O sea, sí, estuvo muchas gracias, hermano. Ok, hermano René. Sí. Sí, nomás quería mencionar esto, hermano. El carácter, lo que Dios quiere formar en nosotros es carácter. Uno nace con un cierto temperamento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y si ese temperamento no es atemperado, valga la redundancia, no es controlado, ese temperamento nos va a causar problemas. Entonces el carácter es lo que viene a constreñir el temperamento. Por eso cuando se dice ese hombre es de carácter, es porque él puede controlar la ira, las pasiones, la impetuosidad, no sé, todos su temperamento. El carácter lo viene a constreñir, a controlar el temperamento. Por eso el hombre de carácter es ecuánime y puede estar ante cualquier situación de manera ecuánime, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante, por eso el Señor dice que la idea es formarnos carácter para que la misma palabra de Dios vaya controlando tu temperamento, ¿no? Que Así si es. eres muy extrovertido, pues te controla. Si eres muy introvertido, también te levanta. En fin, va temperando las cosas. Sí, sí. Pero solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿no, hermano? Exactamente. El Espíritu Santo puede ir controlando nuestro temperamento de tal manera que pueda formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Exactamente. Así es. Sí, hermano. Es el fruto del Espíritu que se llegue a revelar, ¿verdad? En nuestra vida. Así es. A manifestarse. Solamente es así. Sí, exacto. Claro. Fíjate que en una ocasión pusieron un ejemplo de que de un caballo salvaje, ¿no? Sí. Un caballo salvaje es fuerte, es el caballo, es hermoso, es todo. Sí. Pero cuando es domado y es guiado y por medio del entrenador, o no sé cómo, al caballerango, el caballo pues va tomando conductas y puede caminar con elegancia y luce como que más ordenada su belleza. Y entonces esto le decía, bueno, así puede ser Dios con nuestro carácter. O sea, Dios no quiere que pierda, que deje de ser Juan Carlos, sino que sea un Juan Carlos apartado del pecado, un Juan Carlos apartado de su concupiscencia, que pues, es nuestra carne. Entonces todos tenemos realmente nuestra particularidad y Dios nos hizo particulares. Pero nos da esta herramienta que es el Espíritu Santo para
pues que yo creo que Dios no quiere que deje de ser Juan Carlos, sino que sea un Juan Carlos temeroso de Dios. Controlado así es. por Dios. Controlado. Y más que Exactamente. herramienta, sí, y más que herramienta es una persona. Así El es. Espíritu Santo. Ajá. Exactamente. Sí, sí. Hermano, ¿podría compartir algo con ustedes también? Así, hermano, claro, hermano. Quiero decirle que es primera vez que entro. Uno de los estudiantes me invitó y en verdad me siento muy contento de haber entrado. Qué bueno, hermano. Lastimosamente no tengo el tiempo para estar en la clase, que me hubiera encantado, en verdad. Pero solo quisiera compartir algo con lo que están diciendo y ya que están hablando del cambio de carácter, ¿verdad? Solo me hizo recordar ahora mismo la vida de Moisés, porque Moisés desde muy temprano podemos mirar que tenía problemas con la ira. O sea, su carácter era súper temperamental. En un momento podía explotar, como decimos, ¿verdad? Somos de mecha corta. Sí. Y Moisés era un hombre así. Solo hay que ver cuando él miró que aquel soldado egipcio estaba golpeando a un israelita y luego se enfureció, lo mató. Pero algunos van a decir, bueno, no era creyente, y lo más probable es que no. Pero luego cuando él huye, ustedes saben la historia mejor que yo, el Señor tiene un encuentro personal con él en la zarza y es muy probable que ahí se haya convertido y todo, pero ahí empieza el proceso. Pero uno puede ver cómo Dios va trabajando, como todos han ido mencionando, ¿verdad? Cómo cambia nuestro carácter. Moisés todavía tenía sus problemitas. Él se enoja cuando Dios le acaba de dar los 10 mandamientos. Quiero la mesa Y los limpia, rompe. Y entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado, había hecho un becerro. Pero no es la única ocasión. Está en el desierto, Dios le dice que le hable a la piedra. Y él se enoja por la rebelión de Israel y le pega a la piedra. O sea que todavía Dios sigue trabajando con Moisés. Pero ¿qué dice? Si uno lee en Números, si no me equivoco, 12, en alguno de esos versos dice que Moisés era un hombre manso, el más manso sobre toda la tierra. Entonces esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Y yo me alegro en verdad de este curso. Y como algunos dijeron, esto es algo personal. Es la obra de Dios en nuestras vidas y Dios quiera que en verdad podamos tener cada una de esas virtudes que se van a estudiar y que se desarrollen, como dice ahí, que tengan abundancia. Sí. El Señor nos bendiga y gracias, hermano Nelson, por ser de bendición. Bueno, gracias a ti también, ¿verdad? Por compartirnos este ejemplo tan bonito de Moisés, de dejarnos bien claro cómo Dios lo transformó de lo iracundo que era a un hombre considerado el más manso de su tiempo. Pues bien, hermanos, les agradezco muchísimo. No sé si estoy dejando a alguien pendiente por ahí. Nada más quería Rosario. compartir algo rápido. Sí. Pues yo creo que así como han venido diciendo, pues yo creo que como lo comentó en su momento, que pues al final del día siempre vamos a estar siendo confrontados y no es como si queremos o no queremos hacer ese cambio, ¿no? Al final del día es un proceso, pero dentro de ese proceso, si queremos venir justificando el por qué hago las cosas o porque a lo mejor así soy yo, bueno, pues yo he venido aprendiendo que no, porque cuando llegan precisamente las pruebas es cuando va a llegar el tiempo de ver y Dios nos va a mostrar a través de ellas en donde no estamos aún siendo perfeccionados o no estamos dejando que nos perfeccionen. Porque sí, yo creo que la mayoría de nosotros venimos pues nacemos con una naturaleza rebelde, ¿no? Y no queremos que nos digan el qué hacer o cómo conducirnos. A veces hay palabras que nos pueden afectar y que dices, bueno, ¿por qué me afecta? Porque a lo mejor traemos por ahí alguna situación que nos incomoda, pero pues Dios precisamente nos va a hablar a través de las pruebas, a través de los hermanos, por eso dice que el hombre con el hombre va a ser, pues precisamente, pues él el que nos va a afilar, ¿no? El que nos va, a través de ellos nos van sacando dónde tenemos que seguir, pues trabajando o dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Y pues sí, efectivamente el temperamento pues ahí estará, pero pues nosotros tenemos que ser sometidos y no, pues no estar justificando, ¿no? Sí, muchas gracias, Rosario. Es lo que pasa, yo creo que en el transcurso de la clase, hoy apenas estamos comenzando y el Señor ya está usando los textos para irnos preparando para el cambio.
Ni hemos visto el primero todavía, pero ya el Señor está tocando nuestros corazones, y eso es mi oración, ¿verdad? Que el Señor toque nuestros corazones. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Lucía Ábalos, y con ella terminamos para tomar la foto y tener una oración al final. Hermana Lucía, activa su micrófono y... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Sí, aunque no estuve al tanto de la prédica porque me complicó tanto el Inter, ¿verdad? Pero sí estaba oyendo sobre lo que hace Dios, la transformación que hace Dios, ¿verdad? Los caracteres, uno tiene que ser humilde, como Dios fue humilde, hasta lo sumo de su muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo hay veces se me disparan ahí mis carácter de enojada, de impulsiva, pero yo le digo al Señor, perfeccióname mi carácter, estoy en un proceso bien delicado, le digo yo, porque como he estado enferma, entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? El Señor los amolda a uno de una manera diferente, ¿verdad? Somos barro en sus manos, ¿verdad? Como dicen en su palabra, ¿verdad? Sí. Barro somos en tus manos, Señor. Tú nos amoldas los caracteres y todo. Y entonces, hoy yo lo que le estoy pidiendo a Dios es que mis nervios, mi ansiedad, también los amolde, que Él los quite también. Porque como en este tiempo de pandemia que hay, ha venido el temor, la angustia, la ansiedad y todo, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde viene otra vez el carácter amargo, todo, ¿verdad? Un sinfín de cosas. Pero seamos como Jesús, que fue humilde. Y eso. Así es, hermano. Les quería decir, hermanos. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias. Es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Que se aprende de Él, que Él es humilde y manso, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermanos. Les agradezco los que entraron por primera vez. Bienvenidos, y les animamos para que continúen. Si alguno no pudo estar en sintonía en el momento de la clase, vamos a dejar grabada la clase, les vamos a pasar a través de hermana Silvia, les vamos a hacer llegar el link para que las personas por alguna razón no pudieron estar en la clase. Claro, se pierden de hacer preguntas y todo, ¿no? Pero la clase va a estar grabada para que vea todo desde el principio hasta el tiempo de preguntas y respuestas. Ok, hermanos, entonces los que no tienen su cámara activada, les animamos que la activen porque vamos a tomar las fotos. Vamos a tomar las fotos, las hermanitas ya se están peinando, ya las vi, están peinando. Okay. Pastor Reinaldo. Sí, dime. Nada más una sugerencia para que queden mejor las tomas de captura, no sé quién las hace, pero cuando les avisen que van a tomar la toma de captura, procuren mantener su sonrisa, su hermosa sonrisa del Señor, unos 5 segundos para que no se muevan tan rápido y para que salgan como son, así guapos y guapas en el Señor. Ok, muy bien. Pues vamos a contar a las 3 y son 3 pantallas las que tenemos. Entonces vamos a 4. Vamos a contar hasta 3 y va la primera pantalla, luego la segunda pantalla, y como no sabes si estás en la primera o en la segunda pantalla, porque cambia, entonces te va a tocar estarte riendo todo el tiempo de las fotos. Ok, entonces vamos con la primera. 1, 2 y 3. Número 2. 1, 2 y 3. Otra sonrisa, hermano. Número 3. 1, 2 y 3. Ok, la número 4. 1, 2 y
3. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Ya pueden, algunos yo creo que cenaron antes, los que no, pues vayan a prepararse una quesadillita ahí, algo sabroso. Y les agradezco mucho su atención, sus preguntas, su participación. Y esperamos, primero Dios, el próximo jueves nos volvemos a ver con toda esa buena actitud para seguir aprendiendo de la palabra. El Señor les bendiga, se cuidan. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos. Saludos a todos. Adiós. Saludos. Pórtense bien. Pórtense bien. Un abrazo, hermano Genaro. Invadiendo la cámara. Bendiciones. Buenas noches. Ya casi se cierra, hermanos.